fundamento, lo primero que tenía que llevarle el pueblo de Dios, el pueblo judío, al sacerdote. Dice que lo primero de la cosecha debía dedicarse a Jehová de inmediato. De inmediato. O sea, no era que la primicia, no, yo la voy a dejar para llevarla la otra semana, o la voy a dejar para llevarla en el otro mes. No, dice que debían de llevar la primicia de inmediato, porque en cada uno de los lugares Dios tenía establecido su nombre. En Judá tenía el lugar establecido de Jehová donde debían de llevar las primicias. En Jerusalén y en cada una de las provincias o los lugares. Pero aquí está hablando específicamente antes de que el pueblo se extendiera, antes de que el pueblo tomara posesiones de las diferentes regiones que Dios le había entregado o le iba a entregar a cada uno. Quiere decir que el pueblo estaba allí en un mismo sitio, en un mismo lugar. Y entonces aquello, gloria a Dios, antes de repartir toda la tierra de Palestina al pueblo de Israel, ellos debían de llevar aquello de inmediato. Después que se establece y que se reparte la tierra, dice la palabra de Dios que aquellos que estaban distantes recogerían el producto de la tierra, lo que Jehová le daba de los bienes, debían de recogerlo, venderlo y guardar aquel dinero y presentarse 3 veces en el año delante de la presencia de Dios en Jerusalén. O sea que ellos vendían el producto porque si lo guardaban se le iba a dañar. Supongamos que empezaran a guardar lechosa, papa, tomate, cebolla, ¿verdad? Ellos tenían que venderlo y el dinero de esa primicia la iban a llevar al lugar donde Dios lo tenía establecido. Gloria al nombre del Señor. Dice que las primicias de tu lagar. ¿Qué es el lagar? La Biblia habla del lagar donde pisaban las uvas, ¿verdad? Pero el lagar es aquello donde se elabora, donde se guarda, donde se tiene aquella producción, donde Jehová Dios te ha dado. Y dice que a plenitud, todo, absolutamente todo, plenitud abarca todo, sin dejar nada fuera del orden, ¿verdad? O sin que dejar nada que se alcance para ello. Y refiere una palabra, la plenitud y tus lágrimas. Tus lágrimas, la labor con la cual tú te has preocupado por recolectar aquello que Dios te ha dado. Eso que tú te has dedicado a hacer, a consagrar lo que Dios te ha dado para Dios. Entonces dice el Deuteronomio que a plenitud y tus lágrimas. Y a nosotros, en la época de la gracia, la palabra plenitud, como nosotros podemos entender, y las lágrimas, que son ese esfuerzo, esa labor, eso que uno hace, porque nosotros venimos y somos polvo de la tierra. Al polvo de la tierra no le agrada agradar a Dios, al polvo de la tierra no le agrada sacrificarse. Y muchas veces nosotros, hasta que no entendemos lo que significa la palabra de Dios en nuestra vida, hasta que el Espíritu Santo no nos regenera, hasta que el Espíritu Santo no nos restaura, muchas veces nosotros venimos constantemente todos los días al culto, nosotros oramos, nos arrodillamos y hacemos, bueno, todo allí para la gloria de Dios, pero sin embargo, muchas veces hay en nuestro corazón esas cosas que no le agradan. Hay una porción de la palabra que me viene ahorita a la mente, donde Jesús de Nazaret está en un lugar, me imagino que era la plaza, porque dicen aquellas personas, Señor, en tu nombre danzamos, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, hicimos lo otro. Pero el Señor le dice, apartado de mí, porque no los conozco. O sea que hasta que el Espíritu Santo no trata con nosotros, no nos transforma, no nos hace ver, entender que lo que estamos haciendo debemos hacerlo de verdad para el Señor, entonces caemos no allá en la
sino en este fundamento que está aquí en la Escritura del Nuevo Testamento, donde dice la palabra de Dios que echaron fuera demonios, predicaron, danzaron, alabaron, hicieron todas aquellas cosas, y Jehová Dios le dice no. Si usted reflexiona en esa palabra, usted entiende lo que quiere decir este fundamento de la palabra, que muchas veces uno, viene para el ayuno, pero viene porque lo vean, nada más por cumplirle al hombre. Entonces, aplíquese esa palabra a usted o para mí. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque aunque estamos todos acá, gloria al nombre de Cristo, el Señor me dice, no te conozco, porque no lo está haciendo de verdad para el Señor. Y las primicias son para el Señor. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Las primicias son para el Señor. Los primeros frutos de la tierra. Los primeros frutos son, dice acá, los cereales. Los cereales. ¿Qué son cereales? ¿Usted sabe qué son cereales? Trigo, avena. Los cereales. Todo eso que ellos tenían de allí para el Señor deberían de llevar. El aceite, ¿qué es lo que cultivaban allá en Palestina, en esa tierra? Dice que cultivaban ¿qué? Olivo. El olivo, ¿verdad? Y de ahí obtenían el aceite. Entonces, ya esas plantas estaban sembradas, cultivadas. Ellos lo que iban era a obtener el producto del aceite, el diezmo de esa porción, y llevársela al sacerdote. Y el vino, ¿qué producían ellos? ¿Qué era el cultivo mayor? La uva, ¿verdad? O la vid. Y de allí ellos obtenían el vino y de esa cantidad que ellos obtenían, el 10% tenían que llevarlo al sacerdote. Dice la palabra de Dios que tenían que presentarse 3 veces al año. Levíticos dice la palabra igualmente allí en 26, 1 al 10, de que ellos tenían que presentarse y cada una del tipo de cosecha, tanto la cosecha de los cereales como tanto la cosecha de la cebada como la cosecha de la cebada, era en una época, y en esa época ellos tenían que presentarse a Jerusalén y hacer una fiesta. Allí se agradaban ellos y allí entregaban aquello con regocijo, con amor. Después de ello venía otra fiesta, que era la fiesta cuando obtenían el aceite, se presentaban y hacían una gran fiesta en Jerusalén, ¿verdad? Y se regocijaban con el Señor y entregaban aquella primicia. Y la otra primicia era el fruto del olivo, el vino. Si traían vino, ¿cómo sería esa fiesta que hacía esa gente? Con la diferencia que ahora el vino que usted y yo debemos de tomar, y con lo que dice la palabra, que debemos de embriagarnos, es con el vino del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Con este vino debemos estar embriagados constantemente. Gloria al nombre del Señor. Ok, vamos a ver todo allí, el libro de Éxodo, en su capítulo 22, versículo 29. 22-29. Vamos a entrar en este fundamento de la palabra. Escrito en la Biblia para aquella gente, y nosotros lo trasladamos en este día para nosotros, en la gracia. ¿Lo tenemos? Amén. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Mira, usted lea su Biblia, hermano, no vaya a ser que la mía esté diciendo algo que no es, ¿verdad? El primogénito, los padres, la madre, tenían que entregarle al sacerdote su primer hijo. Eso fue lo que Ana hizo, aunque ella lo ofreció, pero como primogénito ya era del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Pero a nosotros nos demanda que obediencia
obediencia. Obediencia. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Miren si la ley de Jehová Dios tenía ese fundamento estricto. Era tan estricta la palabra, o es tan estricta la palabra que dice que si un matrimonio tenía un hijo contumaz y borracho, lo llevara ante los ancianos y declarara que aquel era contumado, borracho, desobediente, y los ancianos lo tomaban, lo llevaban a un lugar y lo lapidaban, lo mataban a pedrada delante de toda la congregación. ¿Ah? ¿Qué le parece? Esa es la ley, gloria a Dios. Jehová de los ejércitos, Dios es amor. Entonces, hermano, hermana, dice, no demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Levíticos 2:12. Libro de Levítico. Vaya conmigo a la Biblia. Levítico 2:12 dice así. Amén. Levítico 2:12 dice: como ofrenda de primicias las ofrecerán a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Vamos a la parte anterior. Vamos al versículo 10. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santificada de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura. Capítulo 2, versículo 11. ¿Qué es la levadura? La levadura es una fermentación, y la fermentación es pecado. Cuando usted y yo ofrecemos algo a Dios y en nuestro corazón hay raíz de amargura, en nuestro corazón hay odio, en nuestro corazón o en nosotros hay una carga, entonces andamos leudados, andamos fermentados. Entonces esa ofrenda que traemos para Dios, Dios no se agrada. Porque dice la palabra de Dios que ninguna ofrenda que ofrezcamos al Señor, a Jehová Dios, será con levadura. Porque de ninguna cosa leudada, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Vamos al fundamento de la miel. ¿Saben ustedes qué es la miel, verdad? ¿Sí? Sí, algo muy dulce. Muy dulce, ¿verdad? Bueno, muchos de nosotros andamos con una dulzura que empalaga. Y eso se llama hipocresía. Cuando no hacemos las cosas de verdad, de corazón, para que Dios se agrade. Entonces, la miel no debe ser incluida en la ofrenda. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser o sobresalir o hacer como hizo aquel que mató al hermano. ¿Cómo se llama? Caín. Ajá. Tomó, gloria al nombre de Cristo, a su manera, conforme a su concupiscencia, y Dios no se agrada. Por lo tanto, la ofrenda que usted y yo traemos al Señor no debe tener levadura, no debe tener miel. Gloria al nombre del Señor. Entonces, por acá tengo los conceptos. Las lágrimas es el esfuerzo de lo que uno hace para producir, o de lo que uno se esfuerza, de aquello que Dios le ha dado a uno, porque Dios le da la fuerza, Dios le da todo aquello que permite que uno labore, que uno haga. La fermentación era una inmundicia, que significa levadura, y la miel, que también conduce a la misma fundamento
de la levadura, que dice que la miel puede fermentarse. No es que sea fermentada, sino que puede fermentarse. Esa palabra de que puede fermentarse está aquí, mire, en la mente. ¿Con qué objetivo o con qué propósito yo estoy haciendo esta ofrenda? No sé si usted me entiende o cambiamos la palabra. Sí, lo entendemos. Yo entiendo. Ok. Nosotros, gloria al nombre de Cristo, debe ir este fundamento dentro de lo que dice la palabra, de corazón, así como nuestro Señor Jesucristo dice que Él entregó su vida y que no hay mayor amor que este que nosotros entreguemos nuestra vida por los demás, por el prójimo. O sea, nuestro Señor Jesucristo lo hizo de una manera espontánea. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos tener la oportunidad de la salvación. Pero hay algo que la primicia debe de tener. La primicia debe de ser sazonada con sal. ¿Por qué? Porque la sal preserva la corrupción. Y el pueblo de Dios tenía establecido una ley que los pactos que perduraban por la eternidad eran sazonados con sal. Si el pacto no era sazonado con sal, no era un pacto perpetuo, no era un pacto eterno. Entonces, esa primicia debe ser sazonada con sal porque preserva la corrupción, evita que aquello que tú das al Señor, entonces traiga ya algo impregnado de levadura o traiga algo impregnado de eso que se llama fermentación. Porque a lo mejor uno físicamente no lo ve, a lo mejor si usted no ha leído y no ha aplicado esta palabra, no lo entiende. Pero cuando leemos la palabra y cuando nosotros, el Espíritu Santo nos abre el compás del entendimiento, entonces nosotros cuando tomamos la ofrenda que vamos a traer, nos examinamos, gloria al nombre de Cristo Jesús, y el Espíritu Santo nos va a confirmar, porque a todo Él nos confirma cómo debemos de hacer las cosas. Vamos allá, número 18:12. Bueno, vamos a continuar aquí en el 11, porque falta aquí algo. Ninguna ofrenda que ofrendéis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicia la ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Esto, si nosotros aplicamos para hoy la sal, eso que nosotros hacemos, sazonar para evitar, el objetivo de la sal es evitar pues que las cosas se corrompan, que se corrompan, ¿verdad? Y muchas veces hasta en las enseñanzas, en las predicaciones, en lo que nosotros muchas veces ofrendamos o hacemos con el propósito de recibir algo, allí está esa parte que evita la sal. Por ejemplo, en los mataderos, y esto lo digo porque yo lo conozco, en los mataderos cuando le quitan la piel al ganado, inmediatamente se la entregan a un hombre y ese hombre le quita las partes de la carne que se quedaron pegadas al cuero, y ese hombre tiene allí tambores de sal, y entonces a todo el piel, a toda la parte del piel del cuero que va pegada a la piel, eso le echan bastante sal. ¿Para qué? Para que no se vaya a corromper, porque donde no le cae sal se le hace un hueco al cuero.
Y entonces ellos llegan, como van doblando aquello, y lo van empaquetando y lo van enviando para donde lo mandaban. Gloria al nombre del Señor. Le voy a contar algo así para que quiten esa cara de seriedad. Yo tengo un sobrino que él es administrador y de paso en aquella época era líder de acción de Copey y estaba en buena estima con los dirigentes políticos de Copey. Y había la persona que administraba el matadero industrial en Marina, él tenía un negocio clandestino con los cueros, por eso también conozco de esto. Entonces, esta persona, y cuando toman el mandato, elige a mi sobrino para que administre el matadero industrial. Y entonces él se encuentra que hay algo que no está bueno allí, que están trabajando vendiendo aquella piel con unos precios que una cosa le reportaban al pico y otra cosa era lo que estaban vendiendo. Entonces resulta que como siempre hay esas camarillas que apoyan aquella corrupción, mi sobrino teniendo 3 meses en esa labor, en esa actividad, lo agarraron, pusieron un rosal en la boca, lo desnudaron y si alguno conoce los llanos, ese se lo llevaron en una camioneta. Dice que rodaron, según él calcula que rodaron más de 8 horas y por allá lo dejaron en una sabana. Desnudo, amanatado que lo vimos salgado en aquel lugar. La corrupción. Por eso la ofrenda que nosotros debemos de traer para el Señor, gloria a Dios, debe ser sazonada con sal. Ok, vamos al número 18. No puede ser corrupto. No puede ser corrupta. Porque, bueno, sí, vamos a entrar allá un poquito. Los que juegan números, ¿quién juega números? O algún negocio por allí fraudulento. Entonces voy a agarrar de allí. De eso no se agrada el Señor. También eso es, no está sazonado con sal. Número 18-12. Bueno, yo pienso que la cuestión del bono no es corrupción. Pienso yo, no sé qué dice la iglesia. Porque por lo menos los ancianos ofrendamos la iglesia. Gloria al nombre del Señor. 18-12 de número. Dice así. Vamos a leerlo desde el 11. Esto también será tuyo, refiriéndose a los levitas con respecto a Aarón, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel. ¿Saben ustedes que el fruto de la espiga, del trigo, de la cebada, cuando lo cosechaban los israelitas, entonces ellos lo llevaban al sacerdote y el sacerdote recibía aquello en una canasta y lo primero que hacía era esto, mecerla delante de Dios o delante de Jehová, la primicia mecida para la gloria de Dios. ¡Ay, santo, mi alma te lo! Y después se la comía. ¿Ah? Y después se comía. Después la comía, gloria a Dios. Pero primero la mesía la presentaba delante del Señor. Gloria a Dios. 18. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel. He dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa, todo limpio en tu casa comerá de ellas. 12 dice, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos que presentarán a Jehová para ti, las he dado. Amén. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová,
serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Saben ustedes que de las 12 tribus de Israel, Jehová Dios eligió 11 tribus para trabajar y una de ellas la dedicó para servirle al Señor en el templo, para hacer toda la labor sagrada, todo lo que correspondía a esto, y esa era la tribu de Leví, y Leví no tenía posesiones, sino que Leví vivía de toda la ofrenda y de las primicias que el pueblo, las demás tribus llevaban y se las entregaban al sacerdote Aarón. Y allí fue, en aquella época, él compartía sus bienes con los levitas y los sacerdotes. Gloria al nombre del Señor. En la época de la ley. Vamos a ver 18:4. 18:4. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Mire, la cosa en la época de la ley de Moisés era muy estricta o era buena. Nuestro Señor Jesucristo dice en la palabra que la ley es buena, que Él no vino a cambiar la ley, sino que Él vino a cumplirla. ¿Por qué? Porque los fariseos, los escribas de aquel entonces transformaron los fundamentos de la ley. Y en diferentes partes nosotros nos encontramos que muchas veces lo que estamos viviendo en esta época de la gracia, los estatutos, las leyes, lo que Dios tiene establecido en la palabra, ha sido transformado, moldeado a conveniencia de las personas que están al frente de un pueblo. Entonces, Dios es estricto y Dios es celoso con eso. Por eso, cuando nosotros aquí en este lugar, la Diadema Santa, hacemos conforme la voluntad, conforme los propósitos de Dios, Dios se agrada y Dios nos habla a nosotros de otras congregaciones de las cuales Dios no se agrada. Los que han salido fuera de este territorio y los que no hemos salido, que hemos leído, que vemos por internet, como las diferentes predicaciones, los diferentes mensajes, las diferentes cosas que hace la iglesia en muchos países que no están conformes a la palabra de Dios, déjeme decirle que es igual al comentario que hice con respecto a aquellas personas que estaban en la plaza y le decían a Jesucristo: nosotros hicimos esto, hicimos aquello, hicimos lo otro, pero Dios le dice, o Jesucristo le dijo: no te conozco. Entonces uno tiene que vivir este evangelio en esa palabra, que leer, aunque sea un versículo, aunque sea un texto, leerlo, no por leerlo, no por cumplir, sino que en el versículo hay palabras, que esas palabras te van diciendo, van tratando contigo, el Espíritu Santo va tratando contigo y te va diciendo cómo es que tú debes vivir. Piensa, por ejemplo, el pueblo cuando fue llevado en cautiverio allá a Babilonia. Dice que los judíos, los israelitas, se casaron con las mujeres de allá de Babilonia, pero cuando regresaron del cautiverio a los 70 años, entonces ¿qué hizo Nehemías y Esdras? Lo llevaron a la plaza o a un lugar, bueno, la plaza es un terreno grande, espacioso, donde se puede reunir mucha gente. Y dice que hicieron un lugar alto donde Esdras y Nehemías podían hablarle al pueblo y el pueblo lo pudieran observar todo, aquella persona. Y dice que aquellos que se habían casado con mujeres extranjeras y que tenían sus hijos, tenían que devolverlo. Usted sabe que por lo menos un muchacho, ellos vivieron allá 70 años, póngale que un muchacho de 12, 15, 20 años que ha vivido con su padre o su madre, y si
los quería y eran gente que amaban a sus hijos, como vemos muchos padres que amamos, como hay otros que no aman. Entonces, ellos tenían que desprenderse de aquello porque no era la ley de Dios, porque no era grato para Dios. Y si lo traemos a nosotros, al día de hoy, y nosotros aplicamos esta palabra, cuántas cosas que no le agradan a Dios nosotros permitimos en nuestra familia, permitimos en nuestros hogares, cuántas cosas. Entonces, si nosotros vemos, porque la palabra dice allá en los Corintios lo escribió Pablo, la palabra en los Corintios dice que la ley de Moisés es la sombra a la gracia. O sea, que el Antiguo Testamento es la sombra a la gracia, que lo que está ya escrito en el Antiguo Testamento para que nosotros lo apliquemos aquí en la gracia. Si aquello en la ley no le agradó a Dios, aquí en la gracia tampoco le agrada a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces nosotros nos examinamos. Hay cosas que ocurren en nuestro hogar, en nuestra familia, que no es de Dios, que no le agrada a Dios, y entonces nosotros, por medio de la palabra, el mismo Espíritu Santo nos va a dar palabras para hablar con aquellas personas, ir moldeando, ir tratando, haciendo lo que haya que hacer para nosotros poder orar y clamar con libertad, para que nuestras oraciones no tengan, ¿qué palabra usaría yo allí? No tengan un obstáculo, no tengan una barrera para que cuando nosotros doblemos rodillas y clamemos a Dios, esa oración llegue a Dios. No haya esa barrera de Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos al Nuevo Testamento. Proverbios es del Antiguo. Proverbios 3:9. Gloria a Dios. Amén. Proverbios 3:9. Dice, ¿ah? Gloria a Dios. Honra a Jehová con tus bienes. Y esto es así como algo delicado. Honra a Jehová con tus bienes. Quiere decir que con mi bien, con lo mío, con lo que me corresponde a mí, no con los bienes de los demás, con lo que yo tengo, ¿verdad? Con lo que Dios me ha dado a mí. Gloria al nombre de Cristo. Y con las primicias de todos tus frutos, de todo, absolutamente de todo, dice aquí. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de moho. El versículo 10 es una promesa. Es una promesa, dice, y serán. Si tú cumples el versículo 9, el versículo 10 te promete, gloria a Dios, que serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Gloria al nombre del Señor. Y lo aplicamos a nosotros, cuando nosotros mismos nos podemos examinar. Si nosotros nos examinamos, nosotros vemos nuestra condición espiritual. Y por ejemplo, uno también examina a los hermanos y las hermanas. Cuando usted se da cuenta que el Señor le usa o le está usando, ¿verdad? Y dice, oye, me dieron actividad tal día, tengo esta actividad, tengo lo otro, el Señor me ama, el Señor se agrada de mí. Entonces tú te examinas y dices, oye, yo ando bien delante de la presencia del Señor. Pero cuando no te toma en cuenta ni siquiera el nuevo creyente, cuando nadie te toma en cuenta y estás como distante de este lugar, entonces también tú y yo debemos examinar. ¿Por qué Dios no pone en el pastor o en alguien el querer y el hacer de su buena voluntad? Por ejemplo, en las cadenas, en los cultos, en las actividades que tenemos,
Gloria a Dios, porque el Señor me usa. O porque el Señor siempre me usa, ¿verdad? Entonces, en las dos condiciones nosotros debemos examinar. O algo está pasando en mí, o estoy fallando en algo. ¿Dios se agrada de mí o Dios me rechaza? O estoy haciendo las cosas conforme mi propia concupiscencia y no la estoy haciendo conforme la palabra del Señor me lo demanda. Entonces, esos cositas, esos puntos, nosotros debemos verlo, observarlo, aplicarlo. Romanos, capítulo 11, versículo 16. Romanos lo tenemos en el Nuevo Testamento. Carta a los Romanos, capítulo 11, ¿sí? Versículo 16. Dice así, abra su Biblia. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. No. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Acuérdese usted que la raíz es el pueblo judío, el pueblo de Israel. Dice que si las primicias son santas, ellos son la primicia, ellos son los primeros. Pero resulta que ellos, por la desobediencia, por la rebeldía, por no someterse a la palabra de Dios, ellos van a ver y a reconocer a Jesucristo, el Mesías que ellos están esperando, después que la iglesia, que usted y yo seamos levantados. O sea que aunque ellos son primicias, pasaron a ser últimos. ¿Sí? Entonces, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también son las ramas. Ahora acuérdese que usted y yo somos ramas. Nosotros somos una rama injertada en el olivo original. Si aquel olivo o si aquella rama del olivo original fue desgarrada para que usted y yo fuésemos injertados para hacerlo, dice el apóstol Pablo, entonces cuidémonos de nosotros. No nos llenemos de orgullo, de soberbia, de hipocresía, de toda esa cantidad de que habla la palabra de Dios en la obra de la carne que se llama lascivia. Entonces, cuando nosotros examinamos este versículo 16, entonces el apóstol nos traslada allá a aquella época, dice, si la primicia, ¿quién era la primicia? La primicia era el pueblo de Israel, gloria al nombre del Señor. También es la masa restante, los que salieron o descendieron de ellos, y si la raíz, que son ellos, es santa, también son las ramas. Nosotros somos esas ramas injertadas y nos alimentamos de la misma savia, de la misma raíz, del mismo nuestro Señor Jesucristo, del Dios Todopoderoso. La misma savia, la misma palabra, el mismo alimento espiritual. La Biblia dice que la roca era Cristo y andaba con ellos por allá por el desierto. Y dice la palabra de Dios que nosotros debemos estar viviendo o hacer nuestra vida sobre la roca. Gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Porque es el mismo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Moisés y Aarón no entran a la tierra prometida? Porque Jehová Dios le ordenó a Moisés en Meriba: golpea la roca para que le dé agua al pueblo. Y Moisés golpeó la roca y salió agua. Dice que las aguas de la rencilla, y todo el pueblo y todos los animales bebieron de aquella agua. Pero posteriormente en Número le dice: háblale a la roca para que te dé agua, porque el pueblo se estaba quejando porque tenían 3 días que no bebían agua, no tenían agua. Y entonces Moisés y Aarón dijeron: tenemos necesidad nosotros. Y entonces, ¿qué sucede? Resulta que golpearon la roca una sola vez, 2 veces, la segunda vez. Y por esa razón Moisés y Aarón no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado
una sola vez. Nuestro Señor Jesucristo hizo un solo sacrificio. No hizo como el pueblo judío que todo el tiempo tenía que estar sacrificando un animal para el perdón de los pecados. Jesucristo con un solo sacrificio perdonó todos nuestros pecados. No Amén. ¿Se entiende? Amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver en el mismo Romano, la carta de los Romanos 16:5. Capítulo 16, versículo 5. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Mire este versículo, para que usted y yo veamos y entendamos que a nuestro Señor Jesucristo no se le escapa nada, que todo está plasmado allí en la palabra del Señor. Y nosotros lo leemos como algo personal de Pablo, pero si vamos más allá, a la parte espiritual, la palabra de Dios dice así: saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Por qué aparece en la Biblia? Porque nuestro Señor Jesucristo, que la palabra de Dios dice que el Antiguo Testamento es revelación de Dios, se lo reveló a 40 hombres para que lo escribieran. Y el Nuevo Testamento, gloria al nombre del Señor, allí incluidos los 40 personas, reveló la palabra de Dios. Muchas de ellas son vivencias de que escribieron, las personas que lo vivieron lo escribieron. Y Dios le dio la orden a los profetas. Dios le dio la orden a los profetas: escriban todas las profecías que yo les ordeno. O sea que todo lo que aparece allí escrito en los fundamentos proféticos es porque Dios le reveló, le ordenó a los profetas que lo escribieran. Y todo lo que tenemos allí escrito en la palabra, allí por lo menos en este versículo nosotros podemos ver que esta persona llamada Epeneto, Dios por nuestro Señor Jesucristo la toma en cuenta porque fue el primer fruto en Acaya para Jesucristo. ¿Y qué es ese primer fruto que nosotros le damos al Señor? Mire que lo que pasa que nosotros vemos, o muchas veces nosotros por no leer, porque ese es el problema de nosotros, la mayoría de nosotros, y algunos me dicen y me reclaman, pero la cuestión está en que esto no lo dejó el Señor de lujo. No, nosotros tenemos, porque ese es el alimento espiritual. Si a alguien aquí le gusta leer, y que yo puedo dar testimonio que le gusta leer, es a Perales. Perales le gusta leer la palabra y estudiar. Solo que él se encuentra así como algunas cosas que parece que fueran incomprensibles, y va a alguna persona y se la hace en forma de pregunta para ver si esa persona lo leyó o no lo leyó. Pero lo hace. Entonces, por lo menos a mí me llega y me dice: mira, Blanco, tú sabes esto y esto. ¿Y dónde está? A veces lo sé, a veces no lo sé, gloria al nombre de Cristo. Pero a este hombre le gusta leer la palabra. Gloria al nombre de Dios. Y todos nosotros debemos de sentir ese deseo de leer la palabra. Entonces, ¿qué sucede con esta persona? Que fue el primer fruto para Dios en aquel lugar, en Acaya. Pero cuando nosotros venimos aquí, a los pies de Cristo, no somos nosotros que traemos fruto. No, es nuestro Señor Jesucristo que nos da el primer regalo. Nos da el primer regalo. Y yo oí un pastor decir que el primer regalo que Dios te da, con que Dios te abraza, con que Dios te sujeta y te va dando, que a los rebeldes, a los menos espirituales, Dios le da primero, y a aquellos que pase lo que pase, llevando palos se mantienen. O sea, si tú no has recibido lo que esas primicias, esas cosas que Dios nos da, entonces quiere decir que tú eres una columna, que tú eres una persona que oiga lo que oiga, vea lo que vea, pase lo que pase, tú estás allí constante, porque tú
ha confiado en la palabra de nuestro Señor. Gloria a Dios. Mientras que aquel que es ligero, que con cualquier cosita, con cualquier picadita de mosquito o zancudo ya no le agrada, ya se fue, entonces Dios, para que se mantenga, le da los regalos, gloria a Dios, le da los fundamentos. ¿Ah? Entonces, para que se mantenga, para que no, gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a cerrar con esta porción del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 18. Santiago, el regalo de la primicia. Él tiene acento esa palabra él y está escrita con mayúsculas. De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su criatura. Lo volvemos a leer. Lea la Biblia. Dice, Él, nuestro Señor Jesucristo, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra y nosotros decimos, oye, yo soy primicia, gloria al nombre del Señor, porque aquel que era primicia pasó a ser posterior. ¿Ah? La iglesia va a ser levantada. La iglesia de la gracia va a ser levantada primero que el pueblo judío. Gloria a Dios. Ellos van a pasar por una gran tribulación. Nosotros constantemente tenemos problemas, cosas que nos suceden, que a veces nos agradan, que a veces no nos agradan, pero que son necesarias, que vengan a nuestra vida para ir moldeando nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra forma de agradar a Dios. Entonces, allí dice Santiago, gloria al nombre del Señor, que somos primicias de sus criaturas. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué capítulo era ese, hermano? Ese es 1.18 de Santiago. Entonces, hermano, las primicias son ordenadas por Dios. Las primicias son ese fundamento que usted y yo, de verdad, de corazón, debemos de ofrendar al Señor. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque esto es para bien nuestro. Es para nosotros. Si Dios nos dice, como le digo a la hermana, a la esposa del pastor, le digo, tiene que levantarte a las 3 de la madrugada. Si ella lo hace de agrado, Dios se agrada. Si ella lo hace renegar, Dios no recibe. Aunque ella se levante, Dios no lo recibe. ¿Ah? Por eso es cosa de uno entender la palabra del Señor. Por lo menos nosotros pasamos por procesos de enfermedades, de dolor, de cantidades de cuestiones. Pero si en el proceso que nosotros estamos viviendo o estamos pasando, estamos renegando, entonces Dios no se agrada. Y cuando la iglesia sea levantada, el Espíritu Santo que nos va a levantar estará agradado con nosotros. No, estamos pasando problemas, enfermedades, esto. Gloria a Dios, el Señor sabrá. Muchas personas han muerto en el proceso, pero han muerto en Cristo, van con el Señor. Como también han muerto en el proceso, pero renegando de la palabra del Señor. Que yo siendo evangélico me pasa esto, me pasa aquello. No estamos exceptos porque estamos en el mundo. Y el mundo, gloria a Dios, dice la palabra de Dios, que el príncipe de este mundo se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero nosotros estamos en este mundo y somos de nuestro Señor Jesucristo, guiado y dirigido por el Espíritu Santo, y Él envía una cobertura sobre nosotros y nos dio un regalo muy importante como primicia para demostrarnos a nosotros que un día nosotros vamos a estar glorificados con el Señor
Señor. Cuando vinimos el primer día, Dios nos regaló la fe, y después de habernos regalado la fe, cuando nosotros bajamos las aguas y declaramos morir para el mundo, Dios nos hace templo y morada de su Espíritu Santo, y somos templo del Espíritu Santo, y eso nos demuestra que como el Espíritu Santo lo tenemos aquí en nuestro cuerpo, estando en la tierra, el Espíritu Santo también nos levantará y estaremos en gloria con el Señor y nos veremos cara a cara. Gloria a Dios. Y que la paz del Señor